Buenos días, es un agrado poder participar del séptimo Encuentro Internacional de Académicas Sin Fronteras. Mi nombre es Ivonne Ramírez, represento a la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, en Sucre, Bolivia. En esta ocasión me ha interesado compartir con el grupo la temática de las incertidumbres en los tiempos de pandemia por COVID, ¿no? Es una investigación que forma parte de una serie de trabajos que vamos realizando alrededor de esta temática, tanto con estudiantes universitarios, desde la clínica y desde luego desde la parte más social, que no se le puede quitar la importancia y el trazo social que tiene, el fundamento social que tiene esta temática, ¿no? La investigación ha partido justamente de hacer revisiones teóricas y lecturas desde la propia realidad acerca de los pensamientos que están sosteniendo distintos grupos de personas durante este tiempo. En esta sociedad del control y la planificación como máximas capacidades de la corteza orbitofrontal, nos gusta planificar. Hay sociedades con grandes niveles de perfección respecto de lo que es la planificación, niveles de exigencia, niveles de atención a lo que va a ser el futuro, donde realmente hemos logrado prever lo que va a suceder a nivel del contexto internacional, a nivel de la economía, a nivel de la salud, a nivel del trabajo, a nivel de las cuestiones que van a tener que ver con el ámbito educativo. Y desde luego las empresas, sobre todo las empresas privadas, pues nos han estado dando continuamente mensajes de la importancia de la planificación, ¿no? El coach, todo lo que es el emprendedurismo, todo lo que es el marketing, justamente están basados en los principios de una buena planificación, inclusive acuñándole el término de estratégico, ¿no? Entonces, a nuestras vidas también le hemos querido dar esa misma orientación como indicadores de alta responsabilidad, de ser sujetos pensantes, racionales, y lógicamente frente a una situación y al escenario mundial que se nos presenta, particularmente para el caso de Bolivia, pues esta situación de tenerlo todo tan previsto a nivel del ámbito, decíamos, laboral, personal, familiar, y desde luego, ¿no es cierto?, en ese ámbito más íntimo de la persona, que son sus emociones, estaban más o menos garantizadas. De ahí que habíamos planificado lo que pensábamos hacer durante este 2021, nuestra agenda es un reflejo de ello, y también la planificación que teníamos de las vacaciones, de iniciar cursos, de tener emprendimientos en negocios, en trabajo, y claro, también los emprendimientos, digamos, en cuanto a nuestras relaciones sociales, nuestras parejas, nuestros hijos, etc. En este periodo todos esos planes han quedado justamente en suspenso, y a eso le hemos venido a llamar en una incertidumbre que el lóbulo frontal lógicamente no puede responder, ¿no? No puede adaptarse, porque está sostenido además por una serie de discursos que van a tener que ver con la emocionalidad del sujeto y cómo éste se posiciona frente a esos hechos y esos discursos tanto externos como internos. La investigación un poco nace por inquietud de esas conversaciones que vamos teniendo entre compañeros, colegas, donde vamos analizando todo lo que se ha ido publicando durante este tiempo, y una publicación en Chile dice que la incertidumbre es la primera emoción que va a venir después del desconfinamiento. Entonces, en esta investigación que van llevando adelante los chilenos, se preguntan cuál es la emoción o el sentimiento que mejor la o lo representa, y en una consulta un 63% de los encuestados contestó que el retorno le va a provocar incertidumbre, ¿no es cierto? Les provoca incertidumbre no saber qué va a pasar más adelante. Hay otros sentimientos sin duda como la esperanza en un 56%, alegría un 34% de saber que esto ya puede volver más o menos a esa llamada nueva normalidad, y lógicamente un gran grupo que todavía se conservará con una emoción importante tanto de la amígdala como del hipotálamo, que va a ser el miedo, ¿no? Y justamente un poco enfocados en estos documentos y también en los resultados, del cual Bolivia participó con la Universidad Autónoma de Barcelona y la UPSA de Santa Cruz, viendo cómo podría ser en el contexto boliviano la percepción que ellos tienen de la amenaza a futuro. Todavía los datos están siendo trabajados por la Universidad Privada de Santa Cruz. Sin embargo, esta imagen que yo muestro acá, esta infografía, responde a los resultados de Colombia que ya han sido socializados, donde vemos que una de las preocupaciones mayores de amenazas para el futuro y que
crea mayor incertidumbre va a ser el tema del empleo, ¿no? Los ingresos que van a tener un 74% de preocupación en los encuestados y el empleo y los estudios que también le siguen con un 69% dada la incertidumbre que está creando, sobre todo en el ámbito de la salud, la virtualidad, ¿no? La educación a distancia. En cuanto a la salud, vemos que van cayendo las cifras y les preocupa un 62% a los encuestados. Y en cuanto a las relaciones personales, vemos que prácticamente ni a la mitad llega el 50%, porque quizás hemos también trabajado en otras estrategias para poder mantenernos comunicados con nuestro entorno social, digamos, inmediato y también laboral. Otras publicaciones en la Argentina, por ejemplo, plantean que precisamente va a ser el tema laboral una de las principales preocupaciones, ya que puede acabar con 25 millones de empleos, ¿no? Y la Argentina va a ser uno de los países que, sin duda, igual que Bolivia, se van a ver afectados porque la problemática y el marco contextual de América Latina está pues inserto en la principal preocupación que refieren estos datos, como es la cuestión económica y la empleabilidad. Diríamos que hemos partido precisamente de este marco de referencias como la incertidumbre nos genera emociones como la preocupación, el temor, el miedo, ¿no? Y que en muchos casos el no aprender a controlar estas situaciones pues puede desbordarnos en pensamientos automáticos, en creencias nucleares acerca de qué puede ser lo que no estaba planificado y que ahora nos sorprende, ¿no? El miedo a lo desconocido, que está produciendo en algunos grupos de personas ese nivel de estrés, de ansiedad, inclusive de terror a salir, mucho temor a salir que se puede constituir en el terror de pensar en contraer el virus o a posterior en cómo va a ser nuestra vida futura, ¿no? Nuestra forma de pensar y esas experiencias previas van a ser el resultado justamente de esos sentimientos de incertidumbre que nosotros vamos experimentando y que vamos a ver que es importante, digamos, diferenciar en qué medida las personas se posicionan frente a este hecho y a eso se ha referido nuestra investigación. Entonces, estas circunstancias que nos van dando mensajes acerca de que no todos reaccionamos de la misma manera ante estos cambios que se puedan dar a futuro y ante esa incertidumbre de no tener la seguridad ni de la certeza de cómo va a ser el empleo, la economía, la educación, el futuro, la transitabilidad y en su conjunto la vida cotidiana, ¿no? Y eso nos genera un cúmulo de emociones que para cada sujeto tienen un determinado significado. Estos mensajes que se nos han ido dando en el presente, pero que también están muy vinculados, decíamos, a nuestras creencias nucleares, a esas creencias subyacentes, donde también es interesante ver el rol del Estado. Y a futuro, cómo nosotros avisoramos esa situación. Entonces, esta investigación un poco intenta leer desde la teoría cognitiva y el abordaje desde la terapia cognitivo-conductual. Los niveles de pensamiento vienen a sostener ciertas creencias nucleares en el grupo de personas con quienes hemos trabajado, en el cual, por ejemplo, dicen esto debería ser así, el sistema médico debería haber hecho esto, mi médico debería haberme tratado de esta forma, ¿no? Entonces, con una mirada quizás de desresponsabilidad por una parte del sujeto y por otra parte también de culpabilidad del sujeto cuando dice yo debería haberme cuidado, yo no debería haber salido, yo debería haber impedido que haya más contacto de mis hijos con otras personas, por ejemplo, ¿no? O yo debería haber impedido que mi marido salga a trabajar. Y otras creencias intermedias que también van planteándose hipótesis extremas. Si salgo, entonces me contagio, entonces mejor no vuelvo a salir. Si pido comida de la calle hay una alta probabilidad de que me contagie, entonces mejor no lo hago. Si no tomo previsiones, si me acostumbro a ir a pasear, el día de mañana, o sea, voy a querer hacer lo mismo, entonces prefiero no hacerlo. Todo esto va generando niveles de pensamientos automáticos que van a hacer sufrir a los pacientes o a las personas en este caso y que en algunos de ellos van a ser completamente más flexibles y adaptativos a la nueva realidad porque ellos se posicionan desde creencias o pensamientos que no son tan automáticos y que están dispuestos a ser modificados, a plantearse alternativas. Pero va a haber un grupo de personas cuyo análisis, ¿no es cierto?, es más inflexible y más dogmático. Desde luego, socialmente hay, digamos, grupos de personas
que según sus culturas van a tener una mayor, digamos, disposición a ese pensamiento más plástico, a esa capacidad de adaptación a distintos entornos, y vamos a ver de una manera muy interesante cómo esto se va presentando en el trabajo que se ha realizado. Estos pensamientos automáticos también responden a los discursos del entorno, ¿no? Un sistema médico que expone preocupaciones, sobre todo relacionadas mucho con las cuestiones de quizás equipamiento, quizás de infraestructura, quizás de materiales para la atención, y que le dejan en zozobra a la persona y que le plantean una situación también de incertidumbre a futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro si el sistema médico ahora no ha logrado en más de 70 días tener una capacidad para atender? Un Estado con muchos conflictos políticos, como podemos advertir a través de los distintos medios de comunicación, relaciones entre amigos, familia bastante disruptivos, que veo que la doctora Sebey va a tener el gusto de compartirnos esas experiencias, como estas relaciones más íntimas también nos plantean ciertas incertidumbres para el futuro. Y esos medios de comunicación que constantemente nos están bombardeando con la información, de tal manera que un grupo de personas con altos niveles de ansiedad, con muchos niveles de inclusive depresión, van a tender a abstraerse, a no querer ver ningún medio de comunicación que lo aleja en definitiva de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, desde esta mirada de la terapia cognitiva, decíamos, nos interesa ver ahora cuáles son las conductas que están asumiendo estas personas o que van a asumir a futuro, y que están sostenidas por una serie de emociones y que claramente plantean ciertos pensamientos automáticos en ellos, ¿no? Se ha hecho un estudio de caso donde se ha trabajado con un grupo de personas pequeño, con entrevistas en profundidad, con relatos biográficos, porque es importante conocer el antes, en este caso, de la persona, hacer un análisis de frecuencia de repetición de palabras relacionadas con la incertidumbre. Se han tenido conversatorios mediante vía Zoom, vía WhatsApp, y también se ha hecho una deconstrucción de las categorías de la incertidumbre para poder analizar según el análisis del programa cualitativo ACUAT, y también se ha realizado una saturación de palabras por discurso restitutivo que plantea Analía Corbett. Nuestro grupo ha sido bastante pequeño porque, como bien señalábamos, las entrevistas son en profundidad, son estudios un poco a largo plazo, y también forman parte de un grupo mayor de investigaciones que piensa tributar a la comprensión mayor de estos pensamientos automáticos que se están generando, ¿no? Entonces, entre el grupo de control es interesante también poder relatar toda la parte biográfica que la estaremos compartiendo el día del evento, y seguramente para entonces van a haber muchos intereses de poder ampliar la explicación que ahora vamos a dar. Y en todo caso, hemos partido de estas dos preguntas gatilladoras, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora y qué esperas a futuro? Entonces, vamos a ver cómo en la mayor parte de los recursos del grupo control, es decir, de aquel que no ha solicitado atención terapéutica o clínica en ningún momento, son sentimientos a veces contradictorios de esperanza y desesperanza, y que a futuro se espera que la gente sea más solidaria, más amante de la vida, más previsora de las estructuras básicas de una sociedad, como son economía, salud, educación, vivienda, ¿no? Y por otra parte también hay una preocupación que pudieran estas poblaciones vecinas desentenderse, ser poco solidarios, un poco de justicia, ¿no? Por otra parte, hay gente, que sobre todo mujeres, que están en este caso relacionadas con actividades que tienen que ver con el área rural, tienen una mirada de una normalidad y ciertas restricciones, pero ellos atribuyen que en la ciudad tenemos miedo de todo y de nada, ¿no? Que extrañan más el contacto con las personas y que también piensan que a futuro la vida va a ser normal. En el grupo de control también se encuentran personas que ven esperanza en que las cosas mejoren, en que después de haber superado el COVID como pacientes están contentas de haber salido bien, y que además habrá que tomar cuidados correspondientes. Siente que el ser humano también, una persona, ha vencido y que esto lo hace más fuerte. Es un criterio sobre todo de hombres, ¿no? Inseguridad que también le da más tranquilidad porque ya habrá cura, ¿no? La vida es así, tiene altibajos, dice otro hombre, y dice ninguna pena dura o ningún mal dura para siempre. Y vemos que hay, digamos, a futuro las preocupaciones refieren muy bien lo que las estadísticas
presentadas antes nos han mostrado preocupaciones por el trabajo, preocupaciones por las políticas en esa lucha diaria, la preocupación por la cura y la vacuna, que los hijos puedan disfrutar de las relaciones sociales más amplias, que puedan ser más sensibles con la gente, que el Estado mejore las oportunidades de empleo y que esta pandemia nos deje aprendizajes. Y es interesante analizar los discursos de los grupos, sobre todo de los casos, ¿no? Que han requerido atención clínica, atención terapéutica, y la verdad es que en este grupo vamos a encontrar sobre todo personas que tienen alto sentido de culpa, ¿no? Dice, ha sido nuestra irresponsabilidad, hay emociones de miedo, un miedo por el futuro, pensar en su profesión, no poder ir de beca, decepciones de la gente, de la pareja, por las reacciones que ha tenido esta durante este periodo que le ha mostrado quizás un cuidado, un autocuidado, pero también un cuidado mutuo, rabia, tristeza de no poder ver a sus familiares, no saber qué va a venir a futuro, miedo, falta de trabajo, dinero, inseguridad, inestabilidad económica y qué esperas a futuro. Que la población pueda ser más egoísta, la preocupación por los hijos, que aprendan a vivir de una manera distinta, la depresión, el separarse, el tomar decisiones a futuro respecto de su pareja, los egoísmos que van surgiendo en ese marco, piensa que igual le ha arruinado el mundo, que quizás estemos al final de las cosas, piensa que también no hemos sido responsables, o sea, que culpan al Estado, se culpan a sí mismo y no tienen sentimientos, quizás se invaden de sentimientos de desesperanza, quizás de magnificación, de que todo está bien o está mal, o sea, muy dicotómicos, ¿no? Lo que nos lleva a plantearnos una discusión interesante que nos gustaría profundizarla con la participación de quienes van a poder tener la oportunidad de poder ver esta charla, ¿no? Diferentes mecanismos de afrontamiento según los grupos etarios. Vemos que en campo ciudad hay diferentes formas de ver. Los jóvenes piensan de una manera más flexible, más plástica. Quizás el grupo más vulnerable de la salud mental resultan ser los 40, los 55, 60 años. Los discursos de autocuidado y los van responsabilizando al Estado de las políticas de salud, sobre todo. Una de las categorías que sostiene la incertidumbre es el temor por la estabilidad económica. Decíamos que con un marco contextual también podemos leer esa misma realidad, el trabajo, la educación. También se ve que la incertidumbre tiene que ver con la situación personal y la consecuencia que en este caso está viviendo nuestro país. Y el miedo a perder la certeza de la vida también es otra preocupación, el temor a lo desconocido. Y una preocupación que se expresa son los programas de salud mental que trabajen justamente desde la política pública, abordando el estrés, la ansiedad, la depresión, de estos pensamientos automáticos, ya que no se puede homogenizar en lo que es ahora una sociedad de control, donde cada individuo construye un poco desde sus pensamientos la realidad que está viviendo. Yo agradecerles por su atención y más bien quisiera dar espacio a las preguntas, a los intercambios que tendría el público para hacernos. Acá tenemos algunos datos de contacto y ha sido un agrado para mí poder compartir esta experiencia con ustedes y participar de este hermoso evento que nos abre muchas posibilidades de continuar los temas de investigación que las colegas nos tienen para presentar. Agradecidos con la organización y que disfruten del evento.